Tengan ustedes muy buenas noches. Hoy es domingo 17 de septiembre. Este es el programa A mí no me nadies de Mentes Políticas y vamos a tener el gusto de tener un panel de lujo para tratar un tema que es altamente político y que hace a la vida democrática del país. Voy a dar la bienvenida a Santos Ramírez, uno de nuestros panelistas el día de hoy. Buenas noches, Manuel, buenas noches, Rafael, Marianela, buenas noches ante todo a todos los televidentes acá en el país y fuera de nuestro pueblo. Gracias. También nos acompaña una mujer, Marianela Paco. Le vamos a dar la palabra para que se presente. ¿Cómo está Bolivia? ¿Cómo están a esta hora de la noche? Pues en algunas partes sé que salían del frío, en otras ya con calentito. Aquí todavía en el Alto estamos con frío, así que sean bienvenidos y bienvenidas a Mí no me nadie de Mentes Políticas. Manuel, buenas noches. Rafael y a Santos. Muy buenas noches, Marianela. Y tenemos aquí al Tata Quispe, que yo lo conozco como Tata Quispe, su nombre es Rafael. Vamos a darle la palabra para que se presente. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, Marianela. Buenas noches, Santos. Y buenas noches a nuestros hermanas y hermanas que nos siguen los domingos y de lunes a jueves. Un jayaya, hermanos. Bien, el tema que vamos a tratar ahora es un tema muy concreto. Es fraude o golpe. 2019, ¿qué es lo que ha sucedido? Y para eso vamos a invitar a la ciudadanía a que pueda hacer la votación. Vamos a ver el QR ahí en pantallas para que cada uno de ustedes agarre su celular, active su QR y haga la votación. 2019, ¿fraude o golpe? Por favor, vamos a la votación. Bien, la audiencia ya está votando, cada uno en su casita, activando el celular, apretando el QR, haciendo la votación. Pero para introducirnos al tema es importante ver una pequeña nota de contexto que el director nos va a poner en este momento en pantalla. El 20 de octubre de 2019 se llevaron a cabo las elecciones nacionales, una jornada que cambiaría la historia de nuestro país. Todo se desarrollaba de forma tranquila, sin embargo, ya se daban indicios de lo que vendría. Por la noche, la suspensión del TREP avivaría las aguas y generaría en la población una sensación de fraude electoral. Movilizaciones en todo el país terminaron en ataques a los tribunales electorales departamentales en las ciudades de Santa Cruz, Sucre, Potosí, La Paz y Trinidad, además de otros edificios de gobierno que fueron afectados. La renuncia del vicepresidente del Tribunal Electoral y la convocatoria a cabildo en Santa Cruz asentaría aquella sensación de que las elecciones habían sido manipuladas, como lo manifestaron los veedores de la OEA. Ahora bien, los resultados finales daban la victoria al movimiento al socialismo, con más de un 47%, frente a Comunidad Ciudadana con un 36%, evitando así una segunda vuelta. Pasaron varios días de conflictos en todo el país, llegadas y retornos del líder cívico Fernando Camacho al aeropuerto del Alto, pero sin lograr salir de él. El 6 de noviembre ya se escuchaba con fuerza que en Bolivia se estaba dando un golpe de Estado. Los heridos se contaban por cientos y los muertos enlutaban al país. El 8 de noviembre, la Policía Nacional tomaría la decisión de replegarse tras 17 días de conflictos. Militares intervienen en las movilizaciones tras conocer que grupos internacionales formarían parte de las movilizaciones, esta vez con armas de fuego. La Central Obrera Boliviana pediría la renuncia del presidente Morales, así como el alto mando policial y militar. Sin ministros ni diputados, Morales se habría quedado solo. Frente a este escenario, el presidente haría pública su renuncia desde el Chapare, para posteriormente tomar un avión rumbo a México. Las repercusiones no se hicieron esperar. Movilizaciones centradas en el Alto, falta de alimentos en la ciudad de La Paz, videos y audios del expresidente Morales ordenando el cerco a la ciudad y un decreto supremo que liberaba de responsabilidad a las Fuerzas Armadas, además de los hechos de Sencata.
Sin embargo, tras 33 días de conflicto y con acuerdos políticos, el país regresaría lentamente a la calma. Quedan las preguntas. ¿Cuáles fueron los acuerdos políticos que viabilizaron el gobierno de Yanine Áñez? ¿Quiénes fueron los beneficiarios reales de todo este conflicto? Pero sobre todo, el 2019, en Bolivia, ¿hubo fraude electoral o golpe de Estado? Bien, muchas gracias a la audiencia que ha estado haciendo su votación y hemos visto el video de contexto que nos pone en una situación de análisis de la coyuntura del año 2019. Nos estamos ubicando en octubre del año 2019. El lugar, el momento, las elecciones generales para renovar la presidencia, la vicepresidencia y los cargos electos en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Vamos a comenzar con el tema, es un tema muy polémico y voy a invitar a Santos Ramírez, por favor, a que nos puedas expresar tu punto de vista. ¿Fraude o golpe el 2019? Bien, creo que es importante esta noche entrar en un análisis, pero no tanto en el criterio mío o personal, sino de las herramientas y de los instrumentos y la normativa vigente en un estado como es el Estado boliviano. En el Estado boliviano la norma mayor es la Constitución Política del Estado. Todos estamos convencidos, así está proclamado, esta norma es la mayor a todas ellas. Segundo, esta misma norma determina la existencia de 4 órganos del Estado: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano electoral y el órgano judicial. Y hay principios elementales a respetar allá: la independencia, la interdependencia, pero también la relación entre estos órganos. Pero ¿qué sucede en el caso boliviano? Porque los problemas no se generan porque simplemente alguien quiso generarlas. Ahí participan 3 órganos. Inclusive en el último, casi al cierre del conflicto, el 4º órgano. Participa primero la Asamblea Legislativa, segundo participa el órgano electoral y tercero participa el órgano ejecutivo. Debemos recordar, después de la definición de estos órganos, cada órgano está legislado internamente. La Asamblea Legislativa tiene un reglamento para la Cámara de Diputados y para la Cámara de Senadores. Y eso tiene que ver con la transición, con la elección, con la sustitución en el marco de la constitucionalidad cuando hay algún vacío de poder. Y en este caso en particular queremos mencionar de manera muy clara la forma como se la elige a la señora Yanine Áñez sin la participación del órgano legislativo. Ese es el acto distorsionado inconstitucional. Pero ese acto inconstitucional, si miramos las fechas, no dura ni 20 días. Cuando le posesiona a la señora Áñez sin el consentimiento de la potestad de la representación política, que es la democracia en el país, ella emite una primera ley, presenta el proyecto de ley, lo manda al órgano legislativo y el órgano legislativo en ese entonces, una de las fuerzas políticas mayoritarias, tenía los 2/3. Y la pregunta es, ¿qué se negoció entre esta presidenta electa inconstitucional y una bancada de 2/3 políticamente? Ese es lamentablemente el pacto nefasto, oscuro, en el que se negocia no tanto para ver la transparencia constitucional, la legalidad de esa transición de un gobierno, lo que negocian es la legalización y la constitucionalización de esa transición de una mandataria que sobrepasó la Constitución. Bien, bien, Santos ya plantea su posición. Ahora me gustaría escuchar, Tata Quispe, ¿qué opinas al respecto? Estamos hablando, hubo fraude, hubo golpe en 2019. Sí, hay que poner en contexto, como lo puso también el hermano Santos, de que ya Evo Morales ya había transgredido la Constitución Política del Estado, porque el artículo 168
establece claramente que el periodo de mandato es por una sola vez y puede ser reelecto por otra vez, ¿no? Y la Constitución ha sido promulgada el 7 de febrero, se ha entrado en vigencia el 7 de febrero para todos los bolivianos y bolivianas, ¿no? ¿Por qué transgresión? Ya hubo una transgresión. Porque las disposiciones transitorias, primera dice, los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta. ¿Qué quiere decir? Que desde que entró Evo Morales hasta el 2009, el primer periodo, debían tomarse en cuenta y debía haber una sola elección. La elección del 2014 ya era ilegal, de acuerdo a la Constitución Política del Estado. Ustedes recordarán, Evo Morales dijo, no, es que era una trampita, una situación que se ha pasado, es la situación. Es por eso de que todas las actuaciones de ahí tienen que tomarse. Pero más aún, ¿no? Sigue siendo ilegal porque el 21 de febrero hemos ido a un referéndum. Y en el referéndum será consultado al pueblo, decirles de que si Evo Morales está habilitado para candidatear nuevamente. Y el pueblo lo dijo, no, Janewa, Mana, no puede ser candidato nuevamente Evo Morales. Y por eso es que Evo Morales fue al Tribunal Constitucional a hacer una consulta, y el Tribunal Constitucional el 2017 le dijo que la reelección indefinida es un derecho humano, ¿no? Con esa situación se habilitó, pero ahí ya pisoteó, ya la Constitución ya ha pisoteado la voluntad del pueblo. En Bolivia y el mundo, hermanos, la voluntad del pueblo, del soberano, pues es lo que se tiene que respetar. Y el 21 de febrero dijo, no, Janiwa Mana. Entonces ya venía un tema de ilegalidad. Entonces, ¿de qué constitucional podemos hablar si ha sesgado o no? Si ese mandato ya era ilegal, hermanos. Ahora escucharemos a Marianela a ver qué nos quiere decir sobre este tema específico. Claro que sí, hay que hablar de las cosas en su lugar, siempre digo eso, ¿no? Y un manejo de conceptos adecuados, no podemos distorsionar ni reinterpretar, ¿no? Hay consenso, por eso hay diccionarios jurídicos, sociales, políticos, etc. En esos términos, yo cuando plantean esta pregunta, fraude o golpe, yo les digo, son dos categorías y dos hechos que son absolutamente diferentes. Ahora, si en las ciencias sociales, políticamente, sociológicamente y hasta jurídicamente, podemos hablar de causa y efecto. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto? La causa es la presunción de un fraude y el efecto, el golpe de Estado, ¿no? Ahora, cuando vemos que la causa es esa presunción de fraude electoral que dicen, tiene que ver en todo caso con que, de acuerdo a las exposiciones, ¿no? La desconfianza generada ante un incumplimiento y de paso una actitud de pronto no ética en cuanto a insistir con una repostulación. Ojo, acá quiero establecer también la diferencia entre repostulación y reelección. La repostulación es intuito persona. Toda persona, sobre todo desde el derecho liberal, puede presentarse las veces que quiera, ¿verdad? Pero cuando se reelige es la acción de la población, del sujeto que tiene el derecho a decirle sí o no continúa este sujeto que vuelve a presentarse a elecciones, ¿no? Que en los mecanismos institucionales se hayan tenido interpretaciones como la que comentábamos la otra noche, de que se había validado la interpretación, por ejemplo, de derechos humanos, etcétera, son cosas absolutamente diferentes. La causa que hace presumir que hay un fraude electoral, entonces vamos a decir, es una desconfianza ante una inconsecuencia ética. 1. 2, de pronto los sujetos que suelen siempre acusar de fraude son los que pierden, y en la historia boliviana hemos tenido mucho de eso, además de otros detalles que tienen que ver con el no ejercicio, no accesibilidad al derecho a elegir y ser electo en periodo republicano neoliberal. Pero son dos hechos y circunstancias absolutamente diferentes. Ahora, ¿hubo golpe de Estado? Sí, si revisamos el concepto básico
de golpe de Estado reúne los siguientes elementos. Un grupo de personas que toma el poder por el asalto, con violencia, ¿sí? Además, intervienen fuerzas armadas, fuerzas formales, si quieren. ¿Han intervenido las fuerzas armadas? Sí, pues han sido los que le han puesto la banda presidencial a Yanine Áñez en ese momento. ¿Han intervenido los policías? Desde luego, se han amotinado, y después confiesa Fernando Camacho diciendo que su padre había arreglado ese tema para que se someta y todo esté controlado. No han seguido procedimientos constitucionales, reglamentarios de las cámaras de senadores y de diputados, en efecto. Entonces hablamos de un golpe de Estado materializado, que en el proceso, por la fuerza, fíjense, bajo amenaza, han tenido que aceptar a ese gobierno de facto. En efecto, ha habido un diálogo público donde han asistido miembros del Pacto de Unidad y también representantes de la Asamblea Legislativa que habían quedado en pie, y a los que se les dejó pasar, porque no se olviden que esos días estaba cercado La Paz con esos chicos y sus escudos prefabricados. Vale decir que el golpe de Estado no se gestó en octubre, porque en un día no se puede haber cortado tantos turriles, pintado como se ha hecho, y de acuerdo a los videos virales, por ejemplo, no se hubiera tenido el entrenamiento en el que le decían: no te vas a mover, te vas a cubrir, así te llegue lo que te llegue, ¿verdad? Entonces hemos tenido esos hechos que han terminado con muertes y sometiendo, exponiendo a altas vulneraciones de derechos humanos en el país, y se han constituido, y termino con esto. En el caso de esta presunción de fraude, hay sobreseimiento a quienes se han acusado por ese tema, jurídicamente. Vale decir, ya no hay el delito, se ha sobreseído porque no se han encontrado los indicios de culpabilidad y responsabilidad. Segundo elemento, sobre el golpe de Estado. Hay procesos abiertos que están continuando. Sobre ese golpe de Estado es que la característica principal consensuada en todo el mundo, de acuerdo a derechos humanos, es que genera delitos de lesa humanidad y por tanto son imprescriptibles. Así que el Estado en este tiempo, si no concretan sentenciar a los responsables, lo pueden hacer en cualquier momento, cuando venga otro gobierno, qué sé yo. La cosa es sancionar esos resultados que son crímenes de lesa humanidad que genera un golpe de Estado, y es lo que hemos vivido el 2019. Bueno, el 20 de octubre del 2019 se realizan las elecciones y resulta que a las 17:40 se interrumpe el TREP. El TREP es el sistema de conteo rápido o de transmisión rápida de datos. Luego, inmediatamente, no se da ninguna explicación, y cuando se restaura este sistema, el TREP, las tendencias, como estaban manifestándose, aparecen ya modificadas. Esta situación generó pues la preocupación de la población, y luego empezaron a haber una serie de denuncias que ya hablaban de la existencia de un fraude en proceso. La situación ha sido, por supuesto, una convulsión social, porque estaba en juego la vulneración de la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas al darse cuenta de que había habido un fraude que continuaba realizándose. Luego el tema se genera a partir de una movilización ciudadana que dura 21 días, y en este caso es muy importante señalar que hemos estado frente a un descontento generalizado. Las movilizaciones han sido movilizaciones en todos los departamentos, en todas las ciudades principales, y la gente portando su tricolor ha salido a la calle indignada por la situación en la que se estaba vulnerando la constitución política y el proceso electoral. En ese contexto, la movilización ciudadana ha durado 21 días, y durante esos 21 días se ha logrado generar un levantamiento popular, una insurgencia ciudadana. Es decir, la ciudadanía ha salido a las calles a enfrentarse a la policía, a los grupos del movimiento al socialismo, a las organizaciones sociales que estaban actuando de manera violenta, apoyadas también por la policía, y en ese contexto se da una crisis que va a ir terminando el 10 de noviembre del año 2019. Yo quisiera que por favor producción haga correr un video donde vamos a ver en palabras de Evo Morales cómo él el 10 de noviembre
15 días después de que María Eugenia Choque dio los resultados finales de las elecciones y lo proclama a Evo Morales como ganador en primera vuelta de esas elecciones, indicando además que ningún acta había sido anulada ni observada. Con el 100% de las actas, el Tribunal Supremo Electoral en estas convulsiones da por ganador en primera vuelta a Evo Morales. Y el 10 de noviembre, esto es lo que nos dice en palabras de Evo Morales lo siguiente. Vamos por favor a ver el video. Escuchando a los miembros de la Central Obrera Boliviana, a Pacto de Unidad y otros sectores sociales, he decidido, primero, renovar la totalidad de vocales del Tribunal Supremo Electoral. En las siguientes horas, la Asamblea Legislativa Plurinacional, en acuerdo con todas las fuerzas políticas, establecerá los procedimientos para ello. Segundo, convocar a nuevas elecciones nacionales que mediante el voto permitan al pueblo boliviano elegir democráticamente a sus nuevas autoridades, incorporando a nuevos actores políticos. Como hemos visto en el video, es el mismo presidente Evo Morales el que el 10 de noviembre da este discurso. Está flanqueado por el señor Guarachi de la Central Obrera Boliviana y al otro lado está uno de los dirigentes de la CSUCB. Nadie lo está obligando a Evo Morales, no hay ningún golpe de Estado en marcha. Él, por decisión propia, dice que suspende, destituye, aunque no tiene competencias para hacerlo, a los vocales, señala que los va a procesar y que se debe convocar a nuevas elecciones. Esto significa que todo el proceso electoral se ha caído, se ha derrumbado, y eso ha sido fruto de las movilizaciones, pero la causa es básicamente el fraude que se había elaborado y se había sido descubierto el 20 de octubre de 2019. Yo invito a que usted, ciudadano, que está viendo el programa, está escuchando la forma como estamos argumentando, a que agarre el celular, pueda tomar el QR y dar su punto de vista, hacer la votación respectiva, para que nosotros y la ciudadanía tengamos una cuantificación de lo que está pasando a partir de este debate. Mientras tanto, vamos a irnos a una pausa, a un pequeño corte, y al retornar estaremos con este debate tan importante para la vida democrática del país. Ya volvemos. Gracias. Consejos de salud, baile y muy buena música. Lunes a viernes a las 8 horas. Tu revista favorita, 4060. El ahorro es el monto de dinero que decides no gastar y guardar con el objetivo de tener ese recurso para cuando realmente lo necesites. Sorprendentemente, juntando tu dinero de a poco y verás que en poco tiempo tendrás una buena suma hasta sin darte cuenta. Empieza de a poco y aumenta gradualmente los montos a guardar y siente cómo se vuelve un hábito. Un frasco, un envase, una alcancía es una buena idea. Un banco es mejor, así tu dinero ganará intereses. Busca siempre mejores precios y ahorra lo restante. Prohíbete sacar dinero de ese lugar a menos de que sea una gran emergencia. Y sobre todo, jamás pierdas las esperanzas de lo que quieres lograr con tus ahorros. Por algo dicen, cuida tus centavos, que los billetes se cuidan solos. Es una recomendación de F10. Pasión, destreza, disciplina.
del acontecer deportivo, junto a Jorge Burgó Es el programa donde a usted... y Daniel Suazo. Sí, le tiramos pelota. Lunes a viernes a las 14 horas y por las noches de lunes a jueves a las 22:30 y su programa especial los viernes a las 20:35. F10 Deportes. Un equipo profesional que está comprometido con la gente. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos. Para mantenerte informado con los hechos de media jornada. Descartó ser parte de las movilizaciones. Defensa Civil ha confirmado una ayuda. Se va a ampliar la investigación. Ramón Grimalt, Casimira Lema, Sonia Quispe. Lunes a viernes al mediodía. F10 Noticias, segunda edición. Vive la nueva experiencia televisiva por la señal de Tigo. Hola amigos de la ciudad de Oruro, soy Mónica Siles y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes una excelente noticia. Tenemos canal nuevo, F10, un canal con alta definición, con excelente contenido en su programación. ¿Cómo lo encontramos? Canal número 70, en la grilla de Tigo. F10 en Full HD. Somos Red Nacional. Muy buenas noches, seguimos en A mí no me nadies de Mentes Políticos, un programa de debate político. Hemos estado escuchando argumentos en torno a si hubo fraude o golpe en el año 2019. La audiencia que está en su casita, por favor, puede aplicar el celular y seguir haciendo la votación de acuerdo a su criterio. Pero ahora vamos a entrar a una nueva dinámica en el programa donde vamos a ir a debatir las posiciones que hemos sostenido y voy a invitar a Santos Ramírez a que nos pueda ampliar o precisar sus puntos de vista. Adelante, Santos. Bien, creo que entendimos que en este hecho en particular, esta transgresión de la sucesión al margen de la Constitución y los dos reglamentos de la Asamblea Legislativa duran días. Pero después de esos días viene una primera ley de la Asamblea Legislativa y es la ley 1266, que va exactamente a lo que acaba de expresar el expresidente, el señor Evo Morales. ¿Y qué dice? Esta ley está firmada por la directiva de senadores, por la directiva de diputados y promulgada por la señora Yanine Áñez y dice: la presente ley tiene por objeto establecer un régimen excepcional y transitorio y deja sin efecto las elecciones generales del 20 de octubre de 2016. Una ley no la hace el Ejecutivo, una ley la hace un órgano del Legislativo. Segunda ley, o sea, no es una sola ley. La segunda ley es la ley 1294 del 1 de abril ya del 2020. ¿Para qué es esta ley? En pleno COVID lo que se hace es se paralizan los procesos judiciales y segundo, se permite que no se pague a los bancos, etc. Y la tercera ley es más todavía contundente porque es la convocatoria a elecciones generales del Estado plurinacional. Por lo tanto, la elección del actual presidente de la República, señor Luis Arce Catacora, y del señor David Choquehuanca, es constitucional y legal. O sea, hay legalidad, hay principio de constitucionalidad y legalidad, por esto lo que acabamos de decir. Ahora, ese tiempo de transgresión, evidentemente, lamentablemente, quienes cometieron esa falta, por encima de la Constitución, por encima del procedimiento de sucesión constitucional, tienen y son responsables por esos actos. Ya había una acumulación de descontento de la población, insisto, hubo. De 2005 hasta el 2009 es la primera etapa. Del 2009 hasta el 2014 la segunda mandato de Evo Morales. Y les había leído, se dice que tiene que tomarse en cuenta. Del 2014 al 2019, Santos, ya era un mandato ilegal e inconstitucional. Antes de eso, el 21 de febrero ya era un referéndum donde se había ganado que no podía haber postulado. Entonces, el 2019
igual que los anteriores, a la decadencia de los neoliberales, ya la gente existía el descontento. Pero hemos escuchado decir que la OEA, hemos escuchado decir todo, que la GIT, etcétera, etcétera. Acá está el informe de la OEA. Dice, informe final de la auditoría de las elecciones en Bolivia, que dice la OEA en un informe oficial, hubo manipulación dolosa, irregularidades graves que imposibilitan validar los resultados. Entonces, lo que usted ha contado, lo que estamos hablando es de que hubo un informe oficial y eso se tiene que respetar porque nosotros somos parte de la OEA. Entonces, yo reitero, hubo fraude manipulada además, por él. Si recordamos, no fue iniciativa de oficio de la OEA, sino fue la Cancillería del Estado Plurinacional. A petición de Evo. Exactamente, ¿no? Esa fue una petición en ese tiempo a la OEA y cuando el informe parcial no era, digamos, para los intereses de ese momento, entonces dijeron no, que eso no servía. Claro. Debemos recordar también eso. Entonces, a petición de Evo Morales llegó los funcionarios de la OEA y dieron el informe final. Ese informe final que hasta ahora la OEA no se ha retractado y dijeron que le van a meter juicio, etcétera, etcétera, pero no se ve nada. Entonces yo mantengo la situación y después más adelante fundamento la situación. Marianela, a ver, ¿qué nos puedes comentar o cuál es tu argumentación para continuar con este debate? Como he explicado, son dos categorías, dos hechos diferentes, el tema del presunto fraude y el golpe de Estado. Voy a cerrar en esta intervención lo que es el presunto fraude. De acuerdo a una fotografía publicada en este libro de un vocal y un dirigente de la Amazonía, ¿no? En este documento de sobreseimiento dice claramente que no se les ha acusado de fraude electoral. En ese ámbito de fraude electoral solamente se les ha denunciado por incumplimiento de deberes. Ahora bien, ¿qué dice la norma sobre delitos electorales que debieron haber denunciado los que han acusado de fraude? Ilegal convocatoria, doble o múltiple inscripción, coacción electoral, injerencia en la democracia comunitaria, falsificación de documentos, uso falsificado de documentos, instalación de mesas, asalto, destrucción de ánforas. Recuerden aquí quiénes han destruido 5 tribunales departamentales electorales, los que acusan, o sea que no querían pruebas. Obstaculización de procesos electorales, traslado fraudulento de personas, manipulación informática. Aquí ha desaparecido ese equipo del TREP, no se ha auditado eso, ¿dónde está? Entonces, por esa razón, las autoridades jurisdiccionales, tengo entendido, han sobreseído a las autoridades del entonces Tribunal Electoral sobre responsabilidad de fraude. En consecuencia, no podemos hablar de fraude. Bueno, miren, hay un personaje, ¿no?, que ha estado presente tanto cuando Evo Morales denuncia a los vocales y se les inicia un proceso, y es el fiscal Lanchipa. Este personaje, que es el actual fiscal general del Estado Plurinacional, debería haber hecho los procesos correspondientes y además no solamente se detiene a los vocales del Tribunal Supremo Electoral, sino que se empieza a detener y a procesar a los vocales departamentales. Sin embargo, cambia la coyuntura. Llega el gobierno de Luis Arce y de manera, para mi punto de vista, manipulado, sesgado, el fiscal general Juan Lanchipa decide archivar estos procesos y decide cerrar la acusación que ha hecho el Estado, dejando incierto el hecho de que hay un sobreseimiento con un fiscal que ha cambiado de posición. A nosotros nos llama, por supuesto, poderosamente la atención de que se han generado procesos de impunidad. En todo caso, el hecho de que exista un sobreseimiento sobre los vocales no significa que no ha habido fraude. Por el contrario, desde mi punto de vista, ratifica que ha habido fraude y que ha habido un proceso posterior de impunidad para los autores de este fraude. Bien, hablando del tema de fraude, yo creo que es contundente y no es tanto la apreciación nuestra, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando, yo hablé del tema de sucesión, en mi criterio hay una parte aberrante, inconstitucional, ilegal, pero que la representación de la democracia, la representación política del país en la Asamblea, lamentablemente termina. Y en el derecho internacional, en el derecho político internacional, ¿no es cierto? Y bajo los parámetros de soberanía, esa instancia es determinante. De ahí adelante, cuando miramos si hubo fraude o no hubo fraude,
esta invitación de Evo Morales o de la Cancillería del Estado para la OEA y el informe de la OEA, el reporte está ahí escrito. Ignorarlo, eso sería una tremenda miopía de parte de nosotros. ¿Qué dice? Voto de ciudadana difunta de Barcelona. Votó una muerta. Y de esos tenemos varios, ¿no? Actas de defunciones. Segundo, ¿qué dice? Relato de irregularidades en el desarrollo de jornadas en mesas en el recinto de la cárcel de Obrajes. Luego dice, manifestaciones de sobornos, aplicación de recursos públicos e incidencia en la contienda a través del uso de recursos públicos. Y es un montón, o sea, es toda una lista, actas sin firmas, firmas falsificadas, o sea, los problemas del manejo del proceso electoral lamentablemente dieron a este informe de la OEA. Y como decía Rafael, hasta hoy esa no ha sido ni representada, no ha sido retirada, por lo tanto es un documento oficial en el caso para el Estado boliviano. Yo tengo que aditamentar, ¿no?, al tema de este presunto fraude acusado y no probado. Uno, quien administra ese día el voto ciudadano son los jueces electorales, en cada mesa, en cada recinto. ¿Estamos dudando de esos jueces? Ahora, jurídicamente hablando, el Ministerio Público debía haber convocado a todos esos jueces electorales. ¿Por qué? Porque de las 5 actas que tiene cada mesa electoral, uno se queda cada juez electoral. Entonces ahí habían pruebas que contrastar y cruzar. ¿Por qué no han convocado a ellos? Jurídicamente hablando, ¿por qué no se ha comprobado la razón, la causa de por qué se quemaron 5 tribunales departamentales electorales de 9 en el país? Han destrozado los bienes públicos. Si estaban tan afanados en mostrar fraude, deberían haber cedido todas las pruebas. Es más, este sobreseimiento sale en el año 2020, cuando la correlación de fuerzas seguía a favor de los golpistas, después de haber instalado un régimen de facto, que luego voy a entrar a explicar qué más ha ocurrido ahí. Lo cierto es que no han comprobado. Lo que deberían comprobar han hecho desaparecer. Causas, yo dejo que usted juzgue, estimado televidente. Yo quiero decirle al televidente que usted juzgue. Y lo que voy a presentar un video, por favor, controles un video donde contextualiza que no solamente es el tema del 19, el 19 es la gota que ha rebasado el vaso con el fraude que se ha realizado esas elecciones. Por lo tanto, por favor, le pido a Control que ponga esa nota donde nadie le ha obligado a decir el Evo. Al Evo no le ha de decir porque es un tema de relación desde la entrada. Por favor, hermanos. Como 2 elecciones inmediatas para Evo Morales, yo renuncié, hermanas y hermanos, por la unidad del país, por este proceso de cambio. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, hoy día está en los periódicos, Evo no es ambicioso, Evo no tiene intereses, pese el mensaje que hemos recibido el día de ayer. Evo 20 años o más años de presidente, no estamos ahí. Nosotros, sabiendo que el 2002 nos han robado el triunfo, pero nunca dijimos que fraude. Respetamos los resultados y vamos a respetar los resultados. Sea el no o el sí, siempre hemos respetado. Hay que esperar con mucha serenidad los resultados. No se trata de anticipadamente hacer una fiesta. Fuerzas Armadas, patria o muerte. Subordinación y constancia. ¡Que viva nuestra querida Bolivia! Quiero informar desde la OCAEñe, estamos en conjunto del hermano vicepresidente y la hermana ministra de Salud, que he decidido, escuchando a mis compañeros de CONALCAM, de la Central Obrera Boliviana, también escuchando a la Iglesia Católica, renunciar a mi cargo de presidencia. Nos llevaremos en el corazón. Ahí está, hermanos, compañeros del panel. Nadie lo ha obligado a denunciar. Él está confesando, decir, a pedido de los movimientos sociales ha denunciado y salió huyendo del país, dejando un país abandonado. Es lo que ha ocurrido, ustedes venlo. Yo no estoy mintiendo, no lo digo yo, lo dice el presidente como ha huido del país. Ha denunciado al país a pedido de las organizaciones sociales. Es lo que dice Evo. Sí, yo quisiera complementar
un pequeño análisis, ¿no? Porque si bien estamos viendo temas históricos, cada uno está dando su posición, pero yo quisiera que la audiencia se ubique el 10 de noviembre de 2019. El 25 de octubre el tribunal dice que Evo ha ganado las elecciones. Evo renuncia el 10 de noviembre. La posesión de Evo Morales como nuevo presidente o del que hubiese ganado las elecciones del 2019 se tenía que realizar el 22 de enero del año 2020. Evo Morales renuncia, se va del país y deja un terrible vacío político. La pregunta que yo hago, ¿qué hubiera sucedido desde el 10 de noviembre hasta el 22 de enero sin gobernante en el país? Esa es la pregunta que hay que hacerle a Evo Morales. ¿Cuál es el grado de su responsabilidad? La respuesta es sencilla, Manuel, porque mira, en el mandato de la Constitución, esa transición está escrita acá. Dice, a la ausencia del presidente por muerte, por renuncia, en este caso sería renuncia, y del vicepresidente, la asume el presidente del Senado Nacional. A la no existencia de esta, la asume el presidente de la Cámara de Diputados. Y luego vuelve otra vez a la estructura del Senado. Esta es la irregularidad que se ha generado, la transgresión constitucional. Por lo tanto, ¿quién habría ordenado esas denuncias? Ya lo dijeron. La expresidenta del Senado dijo que vino instrucción de Palacio para que todos renunciemos. Yo tuve la oportunidad de averiguar igual qué pasaría con un paisano mío que era presidente de la Cámara, Víctor Borda. También le obligaron a renunciar. Entonces, el pensamiento fue, digamos, no tanto pensando en el país, sino en el sueño de retomar el poder. Esa fue la primera estrategia. Entonces, yo creo que es eso lo que no se respetó. Pero la gran pregunta es, teníamos 2/3 de parlamentarios que podían haberse convocado a Sucre, a Potosí, tienen todas las facultades para resolver la estabilidad, la institucionalidad de la democracia. ¿Y por qué se durmió el Parlamento? ¿Por qué se durmieron nuestros hermanos de las organizaciones? Porque estuvieron acostumbrados por más de una década a decir, sí, ya está bien. Se ha adormecido lamentablemente la representación de los diputados senadores y esas fueron las consecuencias y por eso estas transgresiones tuvieron sus problemas. Pero mismo esa asamblea llegó a constitucionalizar, a legalizar y por eso sostengo que la convocatoria a las elecciones generales son pues constitucionales y legales porque permitieron en debido procedimiento que ese derecho político se perfeccione, se legalice en el Estado. Lo que pasa es que no había ya una alternativa a que Evo Morales siga gobernando. No había la alternativa a que pueda haber la sucesión normal, regular, al interior del movimiento al socialismo. No, pero Manuel, eso no justifica transgredir la Constitución. No, estamos de acuerdo, de acuerdo. Pero si Adriana Salvatierra, a ver, pongámonos a pensar, hagamos este ejercicio, hubiera aceptado la presidencia, lo que iba a recibir era un país quebrado, constitucionalmente, desinstitucionalizado, con un fraude y una pérdida de legitimidad de la población en el movimiento al socialismo. Eso se da cuando hay estas crisis históricas y cuando el pueblo les retira la confianza. ¿Qué dice Adriana Salvatierra? Que justo estás leyendo. Adriana Salvatierra dice que se renuncia y las denuncias fueran pactadas. Es lo que dice acá, ella lo está manifestando, claro. Que fue pactada, ¿no? Claro, es que fue por orden de Palacio, ella confesó eso. Claro. Dice la Fiscalía de la Paz. No. Ahí está. Adriana Salvatierra. No, sí. Adriana Salvatierra dijo en 2020 que la denuncia fue asumida de forma conjunta con Evo Morales. No, fue instrucción de Palacio. Claro, fue instrucción eso ya aclaró en el programa. Ahí hay responsabilidades, pues que la población también tiene que saber a cada quien qué le corresponde. Yo quiero establecer 4 puntos, ¿no? El primero de carácter doctrinal en el caso de presunto fraude. Actualmente el sistema internacional de, sistemas electorales está haciendo un balance objetivo sobre si es necesario o no tener los TREPs. ¿Qué son los TREPs? Son sistemas de conteo rápido, vale decir una especie de encuesta, que no son los resultados oficiales. Los resultados oficiales tienen otro procedimiento, ¿verdad? Entonces, doctrinalmente el TREP actualmente está siendo debatido por estas causas o lo que ha ocurrido en nuestro país, por ejemplo.
ejemplo, ¿no? No da certeza, sino motivos para los que pierden a que interpelen y hagan todo lo que han hecho. Segundo elemento, sociológicamente, jurídicamente, políticamente, que tengan desconfianza en un sujeto, que el Tribunal Electoral haya equivocado el procedimiento, haya generado más dudas, ¿es motivo y causa para dar golpe de Estado? Esa es la pregunta, porque ese golpe de Estado ha terminado en masacre, con delitos de lesa humanidad. Por tanto, jurídicamente ellos pretenden argumentar, ha generado vacío de poder, ¿de acuerdo? Ahí explica Santos, había una sucesión constitucional que significa, independientemente de Adriana y los demás que han renunciado por la fuerza, ¿sí? De Adriana será otro cuento, ¿no? Pero los otros compañeros, como el caso de Víctor Borda, fue por la fuerza. Entonces, ante esa situación lo que había que hacer era reconstituir las directivas camarales internas. Ese hecho nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Habían salidas democráticas? Si ya el sujeto cuestionado había renunciado, si ya se había dicho, hagamos nuevas elecciones, ¿habían salidas democráticas? Pues mi próxima intervención explicará eso. Yo me anticiparía, sí había salidas democráticas. Qué bueno. Claro, pero se tenía que hacer del Parlamento. Disculpa, tenía que hacerse del Parlamento la salida democrática, del Parlamento, de la Asamblea. Ese es el gran problema. Dentro del Parlamento, dentro del Parlamento, con 2/3 de votos. Yo en ese momento era diputado. ¿Y por qué miente la gente decir que no podían pasar? Si yo estaba feliz ahí adentro. Vos porque eras de derecha, pues. Simple. Y estábamos, a vos te dejaban pasar por eso. Yo estuve, no solamente yo, estuvimos asambleístas del MAS, de todas las fuerzas ¿Cómo han adentro. entrado? No, estaban ahí. ¿Por qué Fuerzas Armadas y Policía estaban movilizadas? ¿Cómo estaba la actual alcaldesa? ¿Por qué la alcaldesa no se ha escapado? ¿Sabes por qué, hermano? Pero eso ha sido después. No es después, porque eso ha sido después. Yo estaba ahí. Porque la instrucción de Palacio fue que nadie puede asumir, ¿no es cierto?, las directivas para no permitir que nadie pueda asumir la presidencia. Ese fue el celo. Caos. No, es el gran caudilismo cuando alguien cree que es dueño de Bolivia, dueño del partido, dueño de las y dueño de los bolivianos. Y eso tenemos que romper. Pero ahora porque nadie puede ser, ningún caudillo desde la política puede creer y pensar que el país es de su propiedad, las organizaciones son de su propiedad, o los diputados. Eso es lo que pasó. No los permitieron. Fue un show eso cuando dijeron, yo comparto que si ellos no podían, no es el único lugar, claro, por mandato de los propios reglamentos podían irse directamente a Sucre, a Chapare, donde sea. Y ellos elegían 2 directorios y le daban una salida democrática. Lamentablemente no sucedió. Quiero terminar con esto, dice, ¿no? Eva Copa. Estábamos hablando siempre del Coseo, el periódico Coseo. Dice, me llegó un mensaje, dice Eva Copa, ¿no? De Salvaciada, pidiéndome que renuncie a su presidencia. O sea, yo me voy a someter siempre a lo que son los hechos, no cuestión de especulaciones, de eso, análisis aquí. Los hechos son, golpe significa cuando estás en el Estado, entran los militares y te sacan, como ha ocurrido en varios gobiernos. Evo Morales ha denunciado, así por pedido de sus organizaciones, lo hemos escuchado, y se ha oído el país. ¿Y dónde está patria o muerte? ¿Dónde está? Si yo soy, pues, con mis principios doctrinales, patria o muerte, prefiero que me maten aquí, prefiero que me maten en el palacio, si no puedo entrar. No me puedo escapar, pues, como cobarde. Y otros que se creen con el poder perseguir a la gente, se meten a las alcantarillas de una embajada. Eso no se hace, pues. Cuando se tiene convicción, se lucha hasta la muerte, como han hecho muchos líderes. Bueno, a mí no me pueden cuestionar eso, ¿no, Manuel? A quien no me nadie, ¿no? Que a mí no me nadie, así pero nomás, defendiendo no me a su jefe, pues, no, a su ex jefe, perdón. ¿Estoy defendiendo? ¿Estás defendiendo? ¿Por qué me estás acusando? ¿Por qué me haces decir cosas que yo no digo? No, pero si diciendo que hubo fraude. En el golpe de Estado yo he estado aquí. No ha habido golpe de Estado, ¿no? Marianela. Fraude tampoco, entonces, ¿no? Pero no es negociable. Vamos a empatar. Son 2 hechos. No hubo fraude, no hubo golpe. Estos 3 hombres no dejan hablar a una mujer después de haber monopolizado la palabra. ¿Qué pasa? Aquí había una mujer en el programa, pero no sé por qué tú lo lograste excluir. Entonces ahora no te quejes porque había otra mujer. Los sentimientos de personas que se corren, ¿no? Y aquí voy a las conductas individuales. Vamos a tener la oportunidad de seguir hablando. Este es el programa A mí no me nadie. ¿Vamos a hacer pausa? De Mentes Políticas. Vamos a hacer una pequeña pausa. Al retorno continuamos con nuestro debate. Me tocará entonces. Aguárdenos. Adelante.
Imparcialidad, profesionalismo, tecnología, credibilidad. Un canal de televisión en Full HD. La noticia no es drama, no es sangre. La noticia es seriedad. Es lo que reflejamos y por lo cual somos ganadores de uno de los premios más importantes del país. Mejor noticiero local de televisión de La Paz y El Alto. F10 Noticias. Mejor noticiero local. Y también agradecer a Premios Maya. F10 Noticias es Premio Maya 2023. Comenzamos con 5 personas, hoy somos como 70. Gracias por tu preferencia. En este video quiero darte algunos consejos sobre el cuidado de tu bebé. Debido a la presencia de un recién nacido, es común que muchos amigos y familiares quieran conocer a tu bebé. Te recomiendo que durante los primeros días trates de evitar que el pequeñito pase de mano en mano, debido a que necesita tranquilidad y acostumbrarse al nuevo mundo que lo rodea. Es una recomendación de F10. Despertando con la noticia del momento. Reporte epidemiológico en directo. Y estar informado con la primera edición de noticias. Buscan un gran acuerdo nacional para formar un único movimiento. Junto a Ramón Grimal. Lunes a viernes, 6:30 horas. F10 Noticias. Primera edición. Seguimos expandiendo nuestra señal. F10 ahora llega a Tupiza. Búscanos en la empresa de cable Copelec, canal 11.1 en el sistema digital y por el canal 6 en sistema analógico. F10 en Full HD, ahora en Tupiza. A mí no me nadies de Mentes Políticas, el programa de debate que está tratando si hubo fraude o golpe o qué cosa hubo finalmente el 2019. Esta es una de las situaciones históricas más complejas que ha vivido el país y el país se ha dado una forma de resolverlo, de una manera o de otra manera. Sin embargo, ahora estamos viviendo los frutos de esa crisis, tenemos un nuevo gobierno y tenemos, por supuesto, la posibilidad de seguir profundizando la democracia. Yo agradezco a la ciudadanía por haber hecho la votación. Vamos a ver en este momento cómo ha sido la inclinación del ciudadano a favor de una o de la otra versión. Vamos a ver en pantallas cómo ha votado la ciudadanía. Muchísimas gracias a toda la audiencia. Ustedes están viendo en pantalla cómo la mayoría de la población ha inclinado sus preferencias hacia una u otra visión. Para terminar el programa, vamos a hacer la última ronda de intervenciones, por favor. Vamos a comenzar contigo, Santos, que nos puedas dar de la manera más resumida posible tu conclusión. Bien, creo que es importante reflexionar que nuestra obligación, siendo como persona individual o siendo como persona jurídica, como organización privada, pública, cívica, vecinal, sindicato, etc., nuestro postulado mayor debe ser cuidar la democracia. Cuidar la democracia significa cuidar los órganos del Estado, no manosearlas, no romper esos principios elementales de interdependencia y relación mutua, pero ante todo no negociar los intereses de la patria y en conflictos difíciles no escaparse del país. Adelante, Marianela, con tus conclusiones. Me hubiera gustado responder a varias interrogantes que quedan así en el aire, ¿no? Ojalá tengamos otra oportunidad para hacerlo. Pero yo cierro esta sesión con lo siguiente. Fraude o golpe de Estado, no hay opción a elegir. Son dos hechos que se tienen que juzgar, analizar de acuerdo a procedimiento por separado. Son diferentes. Ahora, que uno
quiera hacer la causa para lo otro, no es democrático de ninguna manera. ¿Había en ese momento del caos salidas democráticas? Sí habían. Y la primera era reordenar las directivas camarales y que sea el legislativo en pleno el que invista a quien suceda constitucionalmente a quien ha dejado o ha renunciado a la representación al Estado. Y finalmente, yo debo decir, ha habido golpe de Estado. Hay delitos de lesa humanidad, por tanto esos delitos no prescriben, y en tanto y cuanto vivamos en un Estado de derecho constitucional plurinacional, nuestro deber es buscar justicia por todas esas víctimas masacradas. Solamente decir al pueblo boliviano que esta Constitución tenemos que reencaminar y respetarla. Si bien hay muchos sectores que no han apoyado, pero sí mi persona y los pueblos indígenas hemos sido parte de la inclusión de esa Constitución política del Estado, que tiene principios. Ese principio es del turno y rotación, que los aymaras decimos el taquimuyo, y no es posible que una sola persona quiera perpetuarse, eternizarse, haciendo trampitas, violando la Constitución y ahora querer volver. No, las instituciones se tienen que respetar. Hubo fraude, no hubo golpe, hubo sucesión constitucional. Muchas gracias, Unjayaya. Una gran lección para la ciudadanía y sobre todo para los que gobiernan el país. El 2019 hubo una crisis estatal, constitucional, hubo una solución a esa crisis, hay consecuencias, pero bueno, creo que la lección queda para todos nosotros de que en democracia debemos respetar las reglas democráticas y por lo tanto será el pueblo el que siempre dé las soluciones finales. Gracias Rafael, gracias Manuel, gracias Marianela, gracias a los televidentes acá en el país y allá en la Argentina. Muchísimas gracias, ha sido un gusto y estamos esperándoles como siempre todas las noches. Que sea hasta la próxima. Apostemos por profundizar nuestra democracia. No permitamos excusas de nadie a conculcar la Constitución y menos nuestros derechos. Hay que hacer respetar la Constitución. Todos somos iguales, indios, caras, mujeres, hombres, oriente, occidente, no hay medialunas, no hay absolutamente nada. Bolivia unida y ir hacia adelante. Allá. Hermano Manuel, agradecerte nuevamente. Tenemos un invitado itinerante todas las semanas. Gracias. Y bueno, hemos compartido toda la semana y agradecerte y despídase y que lo van a ver. Esperamos que vuelva, ¿no? En otra ocasión. Nosotros votamos porque vuelva. Sí, muchas gracias. He sido el invitado esta semana. Espero haber contribuido a que a mí no me nadies de Mentes Políticos. Y mi mensaje final: respeten mi voto. Nunca más fraude y nunca más golpe de Estado si es que lo hubo. Muchas gracias, muy buenas noches. Nadie de Mentes Políticas. ¿Cómo prevenir los accidentes de la vida cotidiana? No dejes la ventana abierta cuando los niños se encuentran solos en casa. Si tienes un balcón en casa, asegúrate de que la cabeza de los niños no entre en medio de los barrotes. De no ser así, deberás colocar una protección. Protege el acceso a las escaleras de riesgo, instalando vallas de seguridad. No deje los cables eléctricos tirados por el suelo. De igual manera, ten cuidado con los objetos pequeños. Guárdalos bien, ya que los mismos podrían ser ingeridos por los más pequeños. Te recomendamos que para evitar quemaduras, gires el mango de las cacerolas hacia la pared mientras cocinas. Es una recomendación de F10. Ahora estamos en Cotel TV. Sintoniza Paquete A, canal digital 10.1, canal analógico 122, Paquete B, canal digital 46.5 y disfruta de nuestra programación F10 en Full HD.
Caja Nacional de Salud. Siendo trabajador independiente, usted y su familia pueden afiliarse fácilmente al seguro voluntario. Ingrese a la página web cns.gov.bo en la pestaña Afiliaciones y Prestaciones, en Información para el Trabajador, y dispondrá de los requisitos de afiliación del seguro voluntario. Adquiera todos los formularios en la Caja Nacional de Salud. Continuamos trabajando por una atención de calidad para toda nuestra familia asegurada. Caja Nacional de Salud.